Hola, mi nombre es Noemí Gabriela García Jiménez, soy docente de las Unidades Tecnológicas de Santander. Los acompañaré en esta primera lección de desarrollo de moldes de corpiño básico en el programa de Audace. Nos centraremos en tres contenidos. Primero, vamos a trabajar las herramientas necesarias dentro del programa. Segundo, veremos la anatomía del molde básico del corpiño. Y por último, veremos los diferentes tipos de pinza y sus funciones. ¿Qué herramientas vamos a trabajar? Vamos a ver unas de construcción, otras de producción y por último las de manipulación. Para ello debemos acceder al software Audaces y veremos entonces en las de construcción recta y cuadrado. También trabajaremos algunas curvas y espiral y curvas. Y por último veremos las de punto, que son puntos por coordenadas y puntos por intersección. En la barra de herramientas de producción utilizaremos extraer molde y también costuras. Dentro de esta misma barra de producción nos centraremos en la de pinza para la segunda lección. Por último, en las herramientas de manipulación trabajaremos algunas de editar y mover puntos y elemento paralelo, que nos va a permitir sacar diferentes líneas de manera práctica. Dentro de la anatomía del molde hay algunas bases que debemos tener muy claras, empezando que dentro del molde debemos identificar si va a doblez de tela, si lleva hilo de tela y cuáles son las características principales de ese molde. También debemos conocer dónde queda el centro de nuestro molde y algunos términos específicos como son la línea de sisa, la línea de busto, la línea de cintura, el escote delantero y posterior, la línea de hombro, la curva de la sisa, el costado y también las pinzas, que corresponden pues a nuestro tercer contenido. Dentro del básico vamos a encontrar dos pinzas, la pinza lateral y la pinza central. Debemos prestar muy atención a estos dos elementos, ya que para construir la pinza central debemos conocer algunas medidas como es la distancia de busto, mientras que la pinza lateral se construye a través de la diferencia de talles, el talle delantero y el talle posterior. Cuando trabajamos el patronaje industrial, esa diferencia es estándar, si tenemos una tabla de medidas estándar. Si lo hacemos bajo las medidas de la persona, no nos va a dar de esa manera estándar. Entonces debemos ser muy cuidadosos de ese tamaño de la pinza, ya que va a variar dependiendo de las características y de las medidas. Esa diferencia de talle es muy notoria en la construcción del molde. En sus pantallas ven que está el molde delantero con las dos pinzas, mientras que el molde posterior solo va a tener una pinza. Y cuando trazamos una línea en esos dos moldes, vamos a ver que el delantero nos debe quedar 4 centímetros más grande que el posterior. Esa es la diferencia de talles que les había mencionado anteriormente. Por consiguiente, para la construcción del molde debemos realizarlo de dos maneras. La primera, tenemos la medida de talle delantero y calculamos la mitad de ese talle para construir la línea de la sisa. Esto lo hacemos tanto en el molde delantero como en el molde posterior. En el molde posterior tendríamos que medir también el talle delantero, la mitad, para poder hacer la línea de sisa. La segunda manera para realizar esta línea de sisa la hacemos a través de una medida que se llama costado. Esta medida de costado la tomamos desde la cintura hacia arriba, pasando por la altura del busto. Dentro de las medidas a utilizar, vamos a encontrar contorno de busto, contorno de cintura, largo de talle delantero, altura de busto, ancho de espalda, ancho de hombro, caída de hombro, escote vertical delantero, escote horizontal delantero y por último en el posterior, largo de talle posterior y escote vertical posterior. Dentro de estas medidas debemos conocer cuáles corresponden a la talla 10. Entonces tenemos que el contorno de busto son 96 centímetros,
el contorno de cintura 72 centímetros. El largo de talle delantero son 46 centímetros. La altura de busto 27 centímetros. El ancho de espalda 36 centímetros. El ancho de hombro 12.5 centímetros. La caída de hombro corresponde a 4 y es una medida estándar que no varía en ninguno de los moldes. El escote vertical delantero son 8 centímetros, la separación de busto 20 centímetros, el largo de talle delantero 42 y el escote vertical posterior 2 centímetros. No tomamos todas las medidas completas, estas medidas cambian dependiendo del molde que estemos realizando. Por ejemplo, los contornos normalmente los dividimos en 4 partes iguales. Quiere decir que en contorno de busto no vamos a utilizar los 96 centímetros, sino vamos a utilizar la medida de 24. Mientras que en el contorno de cintura también la vamos a tener que dividir en 4 partes iguales. Hay otras medidas que dividimos en 2 para que podamos trabajar directamente en el molde, como es el largo de talle delantero, que nos quedaría en 23 centímetros, el ancho de espalda, que también corresponde a la división de 2, y por último la separación de busto, que son 20 centímetros, me quedaría para trabajarlo en 10 centímetros. Ahora sí, vamos a iniciar el desarrollo del molde directamente en el programa. En este caso, pues iniciamos tomando las medidas que requerimos. Vamos a hacer nuestro corpiño talla 10. Entonces, si tenemos en otro archivo las medidas, las vamos a poder copiar y pegar a través de texto. Le damos en crear texto. Ahí ingresamos las medidas y pues podemos modificar la altura. Yo le voy a dar una altura de 2 centímetros para que sea más visible y un espaciado de 1 para que no quede montado el texto. Y lo podemos adicionar a nuestro lado izquierdo de la pantalla dando clic. Salimos de la función con clic derecho o anticlic y ahí ya tendríamos nuestras tablas de medidas. Siempre que vamos a iniciar un corpiño, debemos tener en cuenta la medida más ancha y la medida más larga que tenemos. Entonces, la medida más ancha en este caso es la cuarta de contorno de busto para la talla 10, que son 24 centímetros. Y la medida más larga vamos a tener en cuenta para el delantero el largo de talle delantero, que son 46 centímetros. Iniciamos haciendo un rectángulo con esas medidas. Particularmente prefiero tener el snap manual en la parte inferior en la tabla de visualización. Vamos a desactivar nuestro snap y ponemos las medidas. Entonces sería 24 en DX y 46 en DY. Damos clic para iniciar el rectángulo y clic para finalizar. Este sería entonces nuestro rectángulo de el corpiño. Me voy a acercar un poco en la pantalla para que lo visualicemos junto con las medidas. Ya con el rectángulo, entonces vamos a realizar la línea de sisa. La realizo calculando la mitad de nuestro talle delantero, que serían 23 centímetros. Podemos hacerlo por coordenadas dando snap y indicándole en perímetro los 23 centímetros sería una manera. Entonces acá pondremos 23 y nos pondría el punto en la mitad. Haríamos lo mismo para el otro lado, snap y 23. Y por último, trazaríamos la recta haciendo snap, clic izquierdo, snap, clic izquierdo. Esta sería pues una manera larga de realizar esa línea. La siguiente manera lo podemos hacer con una herramienta que está en manipulación, elemento paralelo. Pondríamos en elemento paralelo los 23, seleccionamos nuestra línea y con clic izquierdo nos haría entonces la línea de la sisa. Estas son algunas opciones que tenemos para hacerlo.
La otra medida que tenemos que trabajar verticalmente viene siendo la altura de busto. La altura de busto es 27, entonces volvemos nuevamente con el elemento paralelo, marcamos los 27, damos clic izquierdo a la línea que queremos iniciar y confirmamos con clic izquierdo. Ahí tendríamos entonces la línea de busto, que le voy a poner otro color y bueno, voy a ponerle un color diferente para que no nos coincida con el de selección, y un pez para que identifiquemos la diferencia entre la línea de busto y la línea de la sisa. Ahora vamos a trazar entonces sobre la línea de cintura el punto para unir con la línea de sisa. Para esta medida tenemos en cuenta un cuarto de contorno de cintura, que para la talla 10 son 72, dividido en 4, 18 centímetros, y le sumamos los 3 de pins. Para marcar el punto, entonces vamos por coordenadas, oprimimos Snap sobre la línea de cintura y marcaríamos los 21 centímetros. Confirmamos con clic izquierdo y podríamos unirlo entonces con la línea de la sisa. Recomiendo que pongan un punto por intersección entre la línea de sisa y la línea vertical del costado para que sea más fácil el trabajo de la construcción. Entonces ahora vamos a recta, hacemos snap sobre el punto de la cintura, clic izquierdo y snap clic izquierdo para que nos haga la línea del costado. Vamos entonces a trabajar ahora con el hombro y el escote, utilizando el ancho de espalda, que son 38 centímetros, lo dividimos en dos, nos da 19. Entonces esos 19 los vamos a medir desde nuestro punto inicial hacia el costado y los bajamos hasta la línea precisa. Por coordenadas podemos poner un punto sobre la línea a los 19 centímetros y hacemos lo mismo sobre la línea de pecho para poder trazar el ancho de espalda. Una vez hayamos puesto los dos puntos, vamos a recta, hacemos snap al inicio, clic izquierdo y snap, clic izquierdo. Ahí ya nos quedaría la línea de sisa. Mirando entonces las medidas, nos indica que debemos bajar 4 centímetros para la caída de hombro y correr nuestra medida de hombro, que vienen siendo el ancho de hombro 12,5. Entonces, para ello debemos hacer dos operaciones. Primero, bajar por coordenadas 4 centímetros y ahora en diagonal debemos medir los 12,5. Para medir esos 12,5 y que me quede sobre la línea de inicio, debemos utilizar la herramienta de arcos dando el radio. En la medida de radio pondríamos los 12,5. Seguimos las indicaciones de la barra de diálogo donde me dice que seleccione el centro, doy snap en el punto y clic izquierdo. Automáticamente pues él me va a dibujar una circunferencia con el radio de 12,5. Ahí la borré para ponerle un color más suave a la circunferencia y también que no me quede continua la línea, así la diferencio ya del molde finalizado. Entonces volvemos a la función. En construcción, dando el radio, verificamos que tengan 12,5, damos snap, clic izquierdo y confirmamos ahora sí para que nos quede la circunferencia con clic izquierdo. Él me permite dibujar una parte de la circunferencia o el total. En este caso, pues vamos a dibujarla toda la circunferencia con clic izquierdo y salimos de la tarea con clic derecho. Ahora vamos a poner un punto en esa intersección, entonces vamos a utilizar nuevamente la herramienta puntos por intersección
Podemos no dividir ninguno si queremos, simplemente queremos indicar el punto. Damos clic a la primera línea, damos clic a la circunferencia con clic izquierdo y confirmamos con clic izquierdo. Ahí nos quedó entonces el punto del hombro. Ahí ya nos quedó el punto, entonces ahora vamos a trazar la línea. En este caso volví a poner una línea oscura, dando snap, clic izquierdo al punto y snap, clic izquierdo al otro punto de la cita. Vamos entonces ahora a trazar la línea del escote. Para ello, pues vamos a tener en cuenta el escote vertical delantero que viene siendo 8. Entonces, por coordenadas ponemos un punto a los 8 centímetros con perímetro y confirmamos con clic izquierdo. Tenemos que hacer acá un rectángulo para que nos quede bien la forma del escote. Entonces les recomiendo que en la parte superior del hombro que hicimos, vamos a dar snap clic izquierdo y en el eje de Y vamos a poner los 8 y en el de X0 para que no se mueva la medida. Confirmamos con clic izquierdo y quitamos el chulito para que nos permita unir al costado de los 8 que bajamos. Entonces damos snap clic izquierdo para que nos quede la línea unida. Ahora vamos a colocar un punto por intersección en esas dos líneas para indicar el centro y vamos a trazar un punto por coordenadas a 2.5 partiendo de este que acabamos de dibujar por intersección. Y en este caso vamos a tener en cuenta ángulo y distancia. Ángulo le vamos a poner 45 grados y distancia 2.5. Él me indica pues que los 45 grados serían hacia el lado derecho, pero Audaces me permite girar el ángulo, entonces sería a 135 grados. Confirmamos y ya con estos tres puntos, el de inicio del escote, el de la mitad y el final, vamos a poder dibujar la curva del escote. ¿Cómo la dibujamos? Recuerden siempre dar snap, clic izquierdo para que me ancle, snap, clic izquierdo y al final entonces damos snap, clic izquierdo. Salimos con clic derecho y nos hace la curva del escote. Si tenemos que modificar o ajustar algo con respecto a la curva, podremos hacerlo seleccionando la curva y en manipulación modificar. Podríamos cambiar si es necesario algún punto o también editar pues los puntos que tenemos. En este caso pues la vamos a dejar así como está porque quedó muy bien realizado. Vamos a trabajar entonces ahora con el hombro. En el hombro debemos dividir esta línea ya que tenemos que calcular la mitad de la sisa y entrar 1 centímetro para darle la curva a la sisa. Entonces voy a borrar ese punto que hice ahí porque vamos a hacerlo por intersección, pero dividiendo la primera línea. Seleccionamos nuestra línea, seleccionamos la segunda línea y confirmamos con clic izquierdo. Ahora, al seleccionar la línea, miren que ya no sale completa, sino sale partida. Entonces me va a permitir calcular la mitad. Por coordenadas, damos snap sobre la línea y confirmamos con clic izquierdo. Ahí nos quedó entonces un punto en toda la mitad de la línea. Final. Ya con ese punto en la mitad de la línea, entonces vamos a poder entrar 1 centímetro. Nuevamente nuestra función por coordenadas. Damos snap sobre el punto que acabamos de dibujar y en este caso no podemos usar perímetro porque vamos es a ingresar, entonces a ingresar desde ese punto de referencia, no sobre la línea. Entonces vamos a utilizar los valores. En dx vamos a poner -1 y en dy 0. Confirmamos con clic izquierdo y ya entonces nos quedaría
la indicación de que debemos entrar una. Para darle forma a la curva de la sisa, nuevamente por coordenadas vamos a colocar un punto a 2,5 con un ángulo de 45 grados y una distancia de 2,5. Así vamos a poder ayudar a la realización de la curva. Confirmamos con clic izquierdo, salimos con clic derecho y ahora con la herramienta curva vamos a unir todos los puntos. Damos snap, clic izquierdo al punto inicial, snap, clic izquierdo al 1 que entramos, snap, clic izquierdo a los 2,5 y snap, clic izquierdo al costado. Salimos con clic derecho y ahí ya tendríamos entonces realizada nuestra boca de la sisa. Este sería el delantero. Nos hace falta realizar el trabajo de pinzas. Recuerden que lo vamos a ver en un próximo video. Entonces vamos a ver cómo se hace la extracción. Vamos a ir entonces a producción, extraer patrón. En este caso el modo que vamos a utilizar va a ser manual. Y seleccionamos entonces cada una de las líneas siguiendo las manecillas del reloj. Damos clic izquierdo y miremos que se van poniendo en rojo cada una de las líneas. Confirmamos dando clic en el centro y arrastramos para extraer nuestro molde. Acá entonces ya tendríamos el delantero. Hay que ajustar tanto el nombre como el hilo. Lo vamos a realizar seleccionando nuestro primer molde, yendo a propiedades y entonces acá le vamos a poner corpiño delantero. Podemos poner una descripción de cuántas veces se corta, cortar una vez, entre otras descripciones. Y en visualización podríamos arreglar, por ejemplo, si queremos que aparezca la descripción también. En este caso, pues voy a dejar solo el nombre del patrón, entonces confirmamos. Para arreglar el hilo de la tela tenemos que venir acá en producción en sentido del hilo. En este caso vamos a quitarle girar patrón y a indicarle que lo queremos vertical. Confirmamos con clic izquierdo y él automáticamente me va a acomodar el hilo de la tela del molde. Vamos entonces ahora a realizar el posterior y terminamos con las costuras. Para realizar el posterior vamos a tener en cuenta las medidas de la cuarta de contorno de busto 24 y el largo de talle posterior que serían 42. Y en este caso, para la línea de la sisa, vamos a utilizar la misma medida que usamos para el delantero porque deben quedar ambas a la misma proporción, o sea, los mismos 23 centímetros. Vamos entonces a la realización del posterior en este espacio de la pantalla. Iniciamos entonces con el rectángulo en construcción cuadrado. No va a ser un patrón, sino vamos a hacer un molde, entonces no debe estar chuleada esta opción. En DX vamos a utilizar la medida de busto, que como les venía diciendo, es una cuarta de contorno de busto, o sea, los 24 centímetros. Y en DX, el largo, entonces vamos a utilizar el largo de talle posterior, que son unos 42 centímetros. Damos clic izquierdo al inicio, clic izquierdo al final. Y ahora vamos a hacer la línea de busto. Voy a cambiarle el color. Perdón, esa sí la estábamos haciendo oscura. Vamos a hacerla entonces a través de manipulación, elemento paralelo. Recuerden que para la línea de la sisa la estamos trabajando con la mitad de talle delantero, o sea, con 23 centímetros. Damos clic a la línea de referencia y confirmamos con clic izquierdo.
El talle posterior debe quedar siempre más pequeño que el talle delantero. Acá no están ubicados a la misma distancia, pero nos debe quedar siempre 4 centímetros más pequeño. Recuerden que en el delantero normalmente utilizamos la pinza lateral y pues esa pinza no está en el posterior, entonces por eso va a quedar un poco más pequeño. Para la realización del costado usamos la misma medida que trabajamos en el delantero, en este caso, entonces serían los 18 más los 3 de pinza, en total serían 21 centímetros. En construcción por coordenadas ponemos un punto a 21 centímetros, confirmamos con clic izquierdo y salimos con clic derecho. Acá necesitamos unir estos dos puntos. Recomiendo siempre que pongamos un punto en las intersecciones que requiramos para que sea más fácil el desarrollo de la recta. Vamos entonces a construcción recta, snap, clic izquierdo, snap, clic izquierdo en la sisa y salimos con clic derecho. El desarrollo de la parte superior es muy similar al delantero, entonces vamos a poner por coordenadas un punto a un medio de ancho de espalda. El ancho de espalda, recuerden en nuestra tabla de medidas que es de 38 centímetros, sería a 19. Entonces damos snap, hacemos snap y colocamos en perímetro 19 un punto, confirmamos que, con clic izquierdo y hacemos lo mismo en la parte inferior. Snap en perímetro 19, confirmamos con clic izquierdo. Con recta, entonces vamos a unir los dos puntos haciendo snap, clic izquierdo, snap, clic izquierdo. Salimos con clic derecho. Digamos que en algunos momentos, si queremos usar el snap automático, pues a veces no tenemos que hacer tantos puntos porque él de una vez me identifica que quiero hacer línea recta a 90 grados y la podemos realizar. Entonces también es interesante que pruebe el snap automático. Acá entonces vamos a hacer el escote y para ello pues inicialmente tenemos que hacer la línea de hombro, así como lo hicimos en el delantero. Entonces ponemos un punto por coordenadas acá a 4 centímetros, confirmamos con clic izquierdo y tenemos que hacer la circunferencia. Voy a ponerle un color gris como hicimos con anterior y un pespunte para diferenciarla de las líneas del molde. Entonces, ahora sí, utilizando la herramienta arco, damos el radio de 12.5, hacemos snap, clic izquierdo sobre el punto y entonces vamos a realizar la circunferencia. Con clic izquierdo confirmamos con clic izquierdo y salimos con clic derecho. Tenemos entonces la intersección con la herramienta puntos por intersección ponemos un punto donde se encuentra la circunferencia con la línea. Seleccionando siempre primero la línea para que el punto quede sobre la línea. Y con recta vamos a hacer la unión de esos dos puntos. Recuerden poner nuevamente el color negro. Entonces acá en recta hacemos snap, clic izquierdo y snap, clic izquierdo. Salimos con clic derecho. El escote del posterior cambia con respecto al delantero. Miren que el escote delantero vertical era de 8, el posterior es de 2. Entonces, acá en nuestro molde vamos a ir por coordenadas. Snap, en perímetro ponemos los dos y confirmamos con clic izquierdo. Salimos con clic derecho. Para poder hacer la curva debemos iniciar con un rectángulo, entonces nos apoyamos de la herramienta recta. Hacemos snap, clic izquierdo para iniciar y por coordenadas le indicamos que en dx va 0 y en dy va -2. Confirmamos con clic izquierdo y le quitamos los chulitos
para poder hacer mi línea uniéndola con el vértice inicial. Entonces acá en el punto le doy snap, clic izquierdo y ya me quedó. Entonces la curva, perdón, la línea de indicación. Ponemos un punto por intersección de las dos líneas, seleccionándolas y confirmando con clic izquierdo. Y si queremos por coordenadas, vamos a hacer un punto a 135 grados y una distancia de 1,5 para que nos quede la curva de manera adecuada. Confirmamos con clic izquierdo y ahora sí podemos hacer nuestra curva. Vamos a la herramienta curva, damos snap clic izquierdo al inicio, snap clic izquierdo en el punto que hicimos y snap clic izquierdo al final. En este caso, miren que la línea me va a quedar muy por debajo de lo que esperaba, entonces la podemos acomodar en manipulación, modificar. No necesariamente pues este punto me debe dar exacto, pero sí es importante que la parte inferior inicie recta y luego suba un poco a unirse con el eje final. Por último, nos queda faltando por hacer la sisa. Es muy similar al delantero. Voy a borrar este punto inicial. Colocamos ahí un punto por intersección dividiendo primero. Seleccionamos la primera línea con clic izquierdo y la segunda con clic izquierdo y confirmamos con clic izquierdo. Salimos de la función con clic derecho y ahora vamos a por coordenadas. Seleccionamos nuestra línea con snap para que nos genere un punto central y confirmamos con clic izquierdo. Salimos con clic derecho. Recuerden, en algunos patronajes van a encontrar que se entra a 0,5 o que no se modifica. En este caso, vamos a no modificar ese punto, sino baja recto. En la parte de la boca de la sisa, sí vamos a crear un punto. Entonces, por coordenadas nuevamente hacemos snap y vamos a hacer el punto a un ángulo de 45 grados, igual que en el delantero en distancia de 2,5. Confirmamos con clic izquierdo y salimos de la función con clic derecho. Y ya tenemos nuestros puntos para la curva de la sisa posterior. Unimos los puntos dando snap clic izquierdo, snap clic izquierdo, snap clic izquierdo y en el último snap clic izquierdo. Salimos con clic derecho y, por ejemplo, en mi caso que acá en la parte inicial de la sisa se entró más de lo que esperábamos, entonces por manipulación modificar, escogemos la curva, le damos clic a la curva y movemos este punto inicial para que quede recto. Listo. Ahora sí, entonces vamos a extraer nuestro molde. Voy a visualizarlo todo para que sea más fácil. Y lo hacemos con producción, extraer patrón de manera manual y vamos seleccionando cada una de las curvas siguiendo las manecillas del reloj. Entonces iniciamos con el centro, el escote, el hombro, la sisa, el costado y la cintura. Damos clic izquierdo para iniciar y clic izquierdo para confirmar la ubicación. Igual que en el delantero, entonces seleccionamos ya sea dando clic izquierdo o en inicio vamos a la herramienta selección para que nos permita seleccionarlo. Y con clic derecho vamos a propiedades. Acá podemos cambiarle el nombre, entonces que se llame corpiño posterior. Podemos también ponerle una descripción, cortar una vez, porque es el básico, y confirmamos.
Para arreglar el hilo, entonces debemos ir nuevamente a producción, sentido del hilo, que esté vertical sin girar el patrón. Damos clic sobre el molde y automáticamente nos arregló el hilo. Ya tenemos entonces delantero y posterior. Vamos a ver algunas de las propiedades de costura que podemos hacerla y línea de simetría. Vamos entonces a ponerle costuras al delantero. Recuerden que las costuras se deben colocar ya cuando el molde está terminado. Para hacer otras actividades como pinzas o traslados es preferible tener el molde sin costura. Entonces para la costura seleccionamos la herramienta producción costura y él me permite o colocarle la costura a todo el patrón o seleccionar. En este caso vamos a ir a seleccionar, vamos a darle al icono seleccionar, confirmamos con clic izquierdo en la ventana de diálogo y nos va a aparecer en la ventana de diálogo cada una de las líneas donde podríamos ponerlo. En este caso, pues la primera línea la vamos a dejar sin costura y empezamos a colocarle costura de 1 centímetro para el ejemplo en el resto. Para ver cómo nos queda la costura debemos darle a aplicar. Entonces ahí nos está mostrando cómo nos agregaría 1 centímetro de costura por todo el corpiño delante. Al dar clic sucedió algo que les puede pasar y es que él me dejó la parte externa de la costura y me borró la interna. Si no quiero que esto suceda, cuando voy a darle costura debo darle clic en mantener la base. Lo vamos a volver a hacer. Colocamos 1 centímetro en todos los ítems y aplicamos. Confirmamos con clic izquierdo y miren que en este caso ya no me borró el molde, sino me mantuvo la base. Hacemos entonces lo mismo con el posterior, la herramienta producción costura. Seleccionamos el molde, en el primero no lo colocamos y le damos 1 centímetro. Al resto aplicamos, revisamos que se mantenga la base y confirmamos con clic izquierdo. Ahora vamos a colocarle la simetría a nuestros moldes. Voy a sacarlos a un lado para que revisemos el final. Entonces, para que nos quede la simetría, utilizamos ahí mismo en producción la herramienta de línea simetría. Me pide que seleccionemos el patrón, confirmamos con clic izquierdo y me está mostrando en pespunte cuál sería la línea de simetría. En este caso, pues es ese centro. Confirmamos con clic izquierdo y ahora me muestra pues de un color diferente la indicación de simetría. Hacemos lo mismo con el delantero. Entonces vamos a la herramienta producción simetría, seleccionamos nuestro molde y confirmamos con clic izquierdo la ubicación de la simetría. Ahí lo único que vemos es la diferencia de la línea. Si queremos observar cómo queda nuestro molde con simetría, entonces acá en la parte inferior, en los aceleradores, le vamos a dar clic en esta herramienta que se llama muestra el patrón desdoblado cuando tiene una línea de simetría. Entonces, si ustedes dan clic ahí, él nos permite visualizar cómo sería nuestro molde si abrimos el molde. Bien. Otra de las maneras de visualizar esa parte interna sería doblando o desdoblando el molde. Es la herramienta de desdoblar. Dando clic sobre la línea nos va a permitir abrirlo. Al abrirlo se borra la línea de simetría, pero esta sería como la manera más correcta para imprimir el molde, teniéndolo ya desdoblado. Entonces acá en desdoblar le damos clic al molde y confirmamos con clic izquierdo, aceptamos que nos borre la línea de simetría y aquí ya tendríamos entonces corpiño delantero y posterior. Gracias y los espero en una próxima lección.